José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por estar esta mañana aquí. Al contrario, Carmen. Bueno, muchos temas. El informe, el mensaje del presidente con motivo de su primer informe de gobierno presentado este domingo 1 de septiembre, tiene muchas materias. Comentábamos antes de regresar al aire y al online sobre el tema de la corrupción. El presidente, no es que sea de nuevo, él pone el centro nuevamente en el tema de la corrupción, en algo que es centralísimo para su gobierno y para el país, sin duda. Pero hablemos del informe, ¿cómo lo viste? Mira, en esa parte del informe, efectivamente, en la narrativa, si no recuerdo mal, dice, vamos a detenernos, una parte esencial es combatir la corrupción y la impunidad. Yo no creo que pueda haber algo más importante que enfrentarnos a ello junto con los temas de desigualdad. Sin embargo, hay una parte... Y de violencia. Y de violencia. Y de desaparecidos. Y de economía. A ver, espérame. Vamos. Todos compiten. Vamos despacito, vamos Todos despacito. Compiten. Bueno, pero ¿sabes qué me pareció? No preocupante, pero sí creo que faltó ahí de desarrollar la idea. Si quiere combatir la corrupción y la impunidad, tiene que pasar por procesos judiciales, porque de otra forma no se cierra la pinza. Puede acusarse a una persona, puede haber sospechas frente a una persona, todo lo que se quiera, pero la corrupción tiene que ser llevada a procesos judiciales y a final de cuentas tienen que establecerse sanciones. Y me preocupó ahí sí que el presidente no nos dijera nada sobre lo que está pensando hacer, cómo está imaginando la justicia, qué va a hacer en materia de los procesos penales, cómo va a fortalecer, si es que va a seguir con la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, que está a medio cocinar. Esa parte no hubo un desarrollo. Entonces esa parte sí creo que es muy importante, que como ciudadanía pues le preguntemos, oiga, ¿qué está pensando usted hacer en esa materia? Porque si no, no va a cerrar la pinza, por ponerlo en esta imagen, del combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Con lo que hay no es suficiente? No. Porque desde hace varios años tenemos la construcción, como dices, del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Hay varias instancias que ya se crearon, pero no logra amarrar suficientemente para que realmente tengamos un efecto definitivo. Mira, la semana pasada en el Colegio de México, donde yo estoy ahora profesor, investigador, tuvimos un seminario bien interesante con los amigos Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Estuvimos analizando si el sistema nacional, si la legislación era un buen andamiaje para combatir varios fenómenos, pero delincuencia organizada. Y en los que estuvimos ahí, la magistrada Taisia Cruz Parcero y Renato Sales, un conocedor de estos temas, entre los tres llegábamos a la conclusión, junto con el seminario de ellos, que no está bien construido el andamiaje. La forma de diferenciación entre la federación y los estados de los delitos, la manera en la que están organizados los procesos, etcétera, no acaba de tener las capacidades, o de generar las capacidades suficientes para combatir corrupción e impunidad. Yo creo que esta es una materia que se tendría que revisar bien para efectos de cerrarla. Y la otra parte que le hemos platicado en otros programas es que tampoco se está haciendo nada por enfrentar de fondo el problema de la procuración de justicia,
cómo están, qué estamos haciendo con los policías, qué estamos haciendo con los servicios periciales, qué estamos haciendo con las capacitaciones para las audiencias. Yo creo que esa parte está muy suelta y se siguen cayendo las investigaciones que en muchos casos intentan remediar estos temas de la corrupción y la impunidad. Creo que ahí sí falta un ejercicio político en serio, cuidadoso, bien pensado, con etapas, con procesos de capacitación, para que esto vuelva a reactivarse, porque lo tenemos bastante suelto. Dentro de una reforma judicial de la cual ya has escrito. Yo creo que sí, dentro de la reforma judicial. Creo que hay varios temas. Una es esta parte del sistema penal que tendría que ver con corrupción e impunidad. Otra es que está en tránsito la reforma laboral. Se está ahora trabajando bastante bien en el centro de mediación, de conciliación para tratar de que haya conflictos, pero estamos ya en los procesos y yo creo que bastante apretados para migrar de tribunales, de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. También tenemos que migrar hacia la oralidad civil y familiar, y eso tampoco yo veo que se esté trabajando mucho, es más, ni siquiera veo que se haya concebido la idea. Entonces, hay cosas que están por hacerse. A ver, un poco detente aquí en esta parte de la oralidad. En juicios familiares y civiles. A ver, ahí. Se hizo una reforma constitucional para crear un nuevo sistema, así como migramos de un sistema escrito, lo voy a decir así para ser rápido, de sistemas escritos a sistemas orales en materia penal, que todos lo estamos viendo, más allá de que esté, me parece, todavía en proceso de construcción. También estamos migrando hacia procesos... Pero ya está aplicándose, pues. Eso ya se está aplicando, sí. Exacto. Y está en proceso todavía, yo creo. De ajuste, pero de que ya está vigente. Ya está vigente, sí, desde junio del 16 está vigente y no se acaba de consolidar, pero ahí estamos. Pero en materia civil y familiar tenemos que generar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares único para todo el país y migrar hacia una oralidad, lo que hoy son los juicios. Da igual si son de divorcio, de contratos, toda la materia civil y familiar, tenemos que ir a sistemas orales. Eso es un cambio extraordinariamente complicado en términos técnicos, en términos económicos, funcionales, de capacidades, etcétera, y no he visto ni en la academia, ni en la judicatura, ni en el foro una reflexión grande de cómo vamos a enfrentar ese enorme reto de migrar de procesos escritos, de juicios por escrito, a juicios orales en todas esas materias. Y esto ya también está corriendo en términos de la reforma constitucional. ¿Tiene plazos? Tiene plazos y esto debía estar terminando hacia el año que entra. ¿2020? 20. ¿Y no ves que esté ocurriendo nada? Bueno, esto tenía que haber ocurrido desde hace ¿cuántos años? Desde hace 2 años. ¿Hace 2 años que se aprobó? Sí. ¿Y ha corrido todo este tiempo? Y no hemos hecho nada. Y ahora tendríamos que estar discutiendo cómo es que tendría que ser eso. ¿A quién le toca, además de la discusión per se, a quién le toca instrumentar? Tendría que emitirse un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por el Congreso de la Unión, las 2 cámaras. ¿Código General? Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero imagínate todo lo que significa que todos los procesos civiles y todos los procesos familiares de todo el país migren hacia una condición de oralidad. ¿Todos? Todos. Y eso es una gigante. Desde diseñar un código que tenga la capacidad de organizar todo esto, generar una serie de temas técnicos para nosotros, los abogados de las suplencias. Es decir, es un montón de trabajo y no se ha ejercido. Entonces, se habla de una gran reforma. Entonces, al Congreso. Eso es al Congreso. Luego los poderes judiciales, el federal y los locales, pues tendrán que entrar en los procesos de capacitación de sus jueces. Pero tendrán que capacitarse cuando estén los códigos. Exactamente. Entonces, ¿qué va primero? Eso nos pasó justamente con el sistema penal acusatorio. Como no había un Código Nacional de Procedimientos, la gente se empezó a capacitar en abstracto, así bajo grandes principios, que es la oralidad, que es la inmediatez, etcétera, pero no tenían el instrumento de trabajo para ponerse a trabajar en ello. Entonces, yo creo que esta idea de vamos a una gran reforma judicial, oiga, no sería bueno está bien que la hagamos, pero no sería bueno que fuéramos consolidando lo que ya tiene que estar o que ya está en marcha, al menos nominalmente. Yo creo que ahí hay un problema un temazazo, sin duda. Un temazazo. Déjame nada más aquí retomar el hilo de lo que estoy imaginando que puede venir o va a venir. Sí. Tiene que ser todo el sistema migrando hacia la oralidad. En casos familiares,
O sea, ¿qué significaría? O sea, hagamos un caso hipotético para saber qué tipo de cosas son las que deberían ocurrir acorde al marco de la ley que se tendrá que instrumentar en el tema familiar, por ejemplo. Supongamos la siguiente situación. 2 personas están casadas, tienen 2 hijos, se quieren divorciar, pues ya tenemos la posibilidad de un divorcio encausado, no hay que demostrar ninguna causa de culpabilidad. Si yo no quiero vivir con este señor o yo no quiero vivir con esta señora. Perfecto. Es suficiente. Es suficiente, eso es relativamente fácil de tramitar. Pero luego vienen todas las partes complicadas. ¿Quién se queda con las propiedades? Las indemnizaciones, los niños, las custodias. Eso se tendría que resolver en una audiencia oral. Entonces, en la audiencia, yo me sentaría como juez, escucharía los argumentos del papá, vamos a pensar sobre custodia, los argumentos de la mamá sobre custodia, y yo al finalizar la audiencia tendría que asignar ahí en esa audiencia las condiciones de las visitas, los horarios. En la misma sentada. En una sesión. En una sesión. Wow. Entonces, porque el otro puede ser, bueno, lo que se vive es tormentosísimo. Lo que se vive es tormentoso. Terrible para las personas. Vas acumulando papeles, a veces... Además del odio. Y cosas que van envenenando el camino. Horrible, todo. Horrible. En este caso sería en una sentada, un juez que determina y se puede apelar. Se puede apelar eso y después tendría un amparo. Pero también todos esos problemas que nos hemos estado enfrentando en los juicios orales, que como son las audiencias orales, después reponer las violaciones del procedimiento es muy complicado porque pues ya se desahogó la audiencia, las condiciones de inmediatez, las condiciones, vamos a decir, de frescura, todo eso se va contaminando. Eso yo creo que sí es una de las partes más complicadas de administración de los nuevos procesos penales orales. Entonces, migrar no es un asunto simple, hay que capacitar mucha gente, tanto en el foro como en los propios tribunales, hay que hacer adecuaciones, porque pues, el juez tiene una oficina cerrada, normal, tú conoces las oficinas judiciales, entonces pues son bastante aquí son unas pequeñas salas de audiencia, hay que grabar las sesiones, y hay que pensar todo el proceso y generar un código que técnicamente es muy complicado de hacer, no es cualquier cosa, es yo creo que de las legislaciones más complejas que uno puede... Y delicadas. ¿Sí? Y delicadas es un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el caso de esta situación que tiene que instrumentarse ya o ya, en el caso de contratos, por ejemplo, ¿también se puede resolver en una sentada? Exactamente. A ver. Imaginemos un contrato de arrendamiento donde tú dices que me estás pagando la renta, yo que no, en fin, para poner un contrato simple, pues eso sería, me siento en la audiencia como juez, la parte actora que le seguimos llamando al que demanda en el juicio, diría, pues yo digo que este señor no me ha pagado las rentas o ha causado tales cosas o tal duración, yo escucharía los argumentos de la otra parte, estaría recibiendo allí las pruebas, desahogándolas, y al finalizar diría, muy bien, con los elementos de prueba que se han desahogado en esta audiencia y solo en esta audiencia, no puedo traer elementos externos, voy a tomar la decisión, usted está obligado a abandonar el inmueble, usted a pagar una indemnización, en fin, las condiciones que se hayan demandado. Entonces es un proceso largo, son todos los contratos civiles que son... O sea, es un proceso largo para instrumentar esto, para acortar tiempos en los juicios de todo tipo, entonces familiares, civiles, contratos, o sea, todo el universo civil, todo el familiar, universo privado, vamos a decir así. Yo creo que lo que nos podría describir es todo el universo privado de las relaciones entre todos nosotros. ¿Y más o menos qué cálculo haces de cuántos juicios hay vigentes hoy? Es una cantidad, mira, enorme de juicios y lo puedes ver, vas a los tribunales familiares o los propios del Poder Judicial, es enormes cantidades de expedientes. Yo no tendría, ni siquiera sé si hemos medido, hemos modelado lo que se nos contado. Porque claro, como el juez está llevando en papel, voy a decirlo así, el expediente, pues tú puedes ir acumulando los papeles rápidamente, vas ahí agregando, que es la expresión que se utiliza, y vas cosiendo los expedientes. Más allá de si está mal, es el proceso actual. Pero cuando tienes audiencias, pues sí tienes que tomar un tiempo en la audiencia, tienes que preparar la audiencia, y normalmente el juez, que puede llevar un cierto número de juicios en papel, lo voy a decir así, no puede llevar el mismo número de juicios en audiencia, porque tiene que dedicar su tiempo. Él, no es un trabajo de su secretario. Pero resuelve ahí. Y ya palomea. Claro. Y sigue con los demás. Claro. Pero el tiempo dedicado a la audiencia, pues es un tiempo largo. Entonces, hay que hacer todas esas mediciones exactamente, de decir, bueno, si hoy un juez tuviera 1000 expedientes, y los 1000 expedientes vamos a suponer que los puede tramitar en un año, estupendo. Oiga, ¿puede tener 1000 audiencias al año?
ese mismo juez para resolver esos mismos 1,000 asuntos? Yo la impresión que tengo es que no. Podría tener mucho menos, a lo mejor 2. Además tiene que ser el juez ahí en persona. Ahí sí es el juez. No hay duda de que es el juez. No puedes traer al secretario como en otros casos. Entonces, pues si dijeras, bueno, puede tener 2 audiencias diarias, poniéndole de veras muchas ganas, pues a lo mejor le alcanza para 400 audiencias. Entonces, ese juez que llevaba 1,000 asuntos, nomás puede llevar 400. Ese tipo de cálculos son los que se tendrían que estar, ya me parece a mí, haciendo. Sí, y eso no se ha hecho. Y eso no se ha hecho, y eso tiene una fecha límite, que es, una fecha legal, que es el año que entra, y que involucraría, todos estos ingredientes importantísimos. Importantísimos. Y ahí fíjate que como no se hicieron estos casos, a pesar de que estuvo eso de la CETEJA, que organismo dentro de la Secretaría de Gobernación, ese organismo en gobernación estuvo ayudando a los estados, planearon, más allá de si todo salió bien o mal, pero por lo menos había una intencionalidad política, hubo recursos, capacitaciones, etcétera. Yo en esta parte civil y familiar no veo que haya ningún ejercicio de esa naturaleza. Hombre, o si haya, son ejercicios muy, muy aislados, muy, muy menores, para efectos de poder estar construyendo esto. Una pregunta sobre el tema. Imaginemos que ya está instalado el sistema y que te hicieron caso y que rápidamente se puso a trabajar el Congreso, está lo que corresponde, etcétera. ¿Esto será para los juicios que vienen o para los acumulados? No, en general son para los juicios que normalmente los procesos, lo mismo pasó en penal, lo mismo va a pasar en laboral y en civil, son para los nuevos juicios. Los juicios antiguos se seguirán tramitando en papel, lo cual también te genera una situación muy complicada porque tienes una dualidad de sistemas. Que es muy caro administrar, es muy complicado técnicamente. ¿Y son los mismos jueces en los dos sistemas o son jueces diferenciados? En general son jueces diferenciados, dejas a unos que sigan agotando el tema de papel. Con esa lógica. Y a otros judicial y a otros los entrenas y los vas sacando en esto. Pero fíjate, los entrenamientos, por lo menos en el nivel federal, desde hace muchos años, a esos jueces los mandó el Poder Judicial a Estados Unidos, los mandó a Chile, los mandó a Colombia, los mandó a Puerto Rico, para que tuvieran habilidades, entrenamiento, vieran cómo son las nuevas conductas, las prácticas, comportamientos, etcétera. Todo eso de verdad es una construcción muy grande que se debía estar haciendo, porque de otra forma, algo que también le preocupa mucho al presidente López Obrador es quiere un proceso, y yo no podría estar más de acuerdo con él, en un proceso de pacificación. Claro. Pues un proceso de pacificación pasa mucho por la resolución buena de los conflictos mediante litigios. Entonces creo que en esa imagen que él tiene de cómo pacificamos a México, no descuidemos la justicia y no supongamos que eso es una cuestión menor o es una cuestión circunstancial, porque ahí se pacifican muchos conflictos, unos mejor, otros peor, tampoco son las soluciones perfectas, pero se van logrando soluciones de pacificación. Pues hablando de pacificar a México, ¿qué me dices de este otro tema que está aquí entre nosotros en estos últimos días y horas? Se dio a conocer que el presidente López Obrador tenía la intención de enviar como iniciativa preferente la iniciativa llamada de ley de amnistía, que involucra varias cosas, incluso tomar la decisión de liberación de presos por miles, particularmente presos indígenas, que se calcula una buena cantidad de indígenas que se encuentran pues ya de manera insostenible en las cárceles mexicanas. Entonces tenemos ese anuncio y por alguna razón se desistió el presidente de enviar como iniciativa preferente, que tendría que haber sido este domingo, 1 de septiembre, como arranque de la legislatura. ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que la ley de amnistía es muy importante porque sí, efectivamente, hay muchas personas en la cárcel que no debían estar en la cárcel. Todavía seguimos teniendo estos casos muy lamentables de indígenas que por su condición muy marginal o por su condición lingüística, y lo digo con el mayor respeto, ni siquiera saben por qué están en la cárcel, en muchos casos. No es que son miles, y creo que hay 24 traductores. Hay 24. Sí, es una absoluta desproporción. Y hay lenguas que tienen muy pocos hablantes, en fin, es un problema complicado. Y luego también está esta cuestión de una política integral del Estado, es decir, oigan, y de veras por este tipo de delitos queremos tener personas en las pésimas condiciones que están las cárceles mexicanas con todos los informes que la CNDH ha estado emitiendo, o queremos mover a esas personas y bueno, tratar de reinsertarlas lo mejor que se pueda a una vida ordinaria. Entonces yo creo que la medida de la ley de amnistía es muy buena. Ahora, como es una ley, lo platicamos el domingo, tiene que ser una ley con supuestos generales, abstractos e impersonales. No son nombres de personas, esos serían indultos, sino amnistías. Todas aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad por estas y estas y estas razones. ¿De tal a tal año? De tal a tal año, en estas edades, en esto, lo que sea, todas estas personas van a salir.
Y entonces se hace una aplicación, ya se entra por el sistema penitenciario federal y local. Bueno, federal porque el presidente solo puede promover indultos por delitos federales, amnistía por delitos federales. Entonces todas esas personas salen a la calle, me parece eso que es una idea. Yo pensé también, como tú, por el anuncio del sábado, que lo iba a presentar como iniciativa preferente, pero ya se fue esa oportunidad porque tiene que ser solo el día primero, sí creo que es un plazo fijo. Entonces no se va a dar. Ahora, si no se dio por el hecho de que estén revisando la ley y ajustando los supuestos técnicos, pues mejor bien. Si es por eso. Sí. Si es por eso, no es mejor bien que rápido, ¿no? Para que luego salgan las cosas más. Entonces, esa parte me parece muy bien. Pero me gustó mucho lo que dijo Denise Dresser el domingo en el programa que nos convidaste. ¿Por qué? Porque decía, por un lado se están haciendo las liberaciones, pero por otro lado se está generando una política de mayor número de delitos en prisión oficiosa. Entonces sí, ahí habría que percibir qué es exactamente lo que estamos haciendo. Liberamos a muchos por condiciones sociales, yo en eso no puedo estar más de acuerdo, pero también esta idea de que han ido aumentando progresivamente los delitos para considerarlos graves y generar prisión oficiosa, eso también parece que va en una lógica distinta. Y el domingo pasado el presidente anunció que todo este caso de las factureros, para usar el nombre ordinario, iban a ser también delito grave. Entonces, delito grave y consecuentemente prisión oficiosa. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Estás abriendo una circunstancia donde teóricamente tendrían que estar en la cárcel algunos. Sí, claro. Muchos han hecho unas Entonces, cosas espantosas. también tienes un tema de capacidad de cárceles. Qué horror que lo diga así, pero tienes que abrir espacio liberando cárceles por varias razones. Sí. Qué horror. Pero por un lado, sí hay cosas insostenibles, pero también se abre una perspectiva con estas decisiones de que habrá ingresos nuevos a las cárceles por estas otras razones. Yo creo que sí. Y esta parte del huachicol, corrupción, extorsión, trata, que son los delitos de prisión oficiosa, yo creo que esos van a estar. Y los que tú dices de los factureros que sí le han causado un daño enorme. Y otros que quién sabe si van a aparecer o no en cárcel, pero bueno, también es un tema, ¿no? Se van a ir acumulando. No sabemos qué tipo de dinámica se va a dar, apenas estamos arrancando este gobierno, son 9 meses, es mucho y poco. Yo digo que poco para efectos de temas tan trascendentes como la investigación, las investigaciones de alto calado en materia de corrupción o de otros delitos. Así que, pues, esta historia está empezando en cierto sentido. Exacto. Y se requiere institucionalmente tener previsiones, en pocas palabras. Que quiero pensar que la decisión de la ley de amnistía está montada en otra cosa, pero además porque la capacidad de las cárceles es insuficiente y si vas a abrir la perspectiva de detener a otras personas por estos otros delitos, bueno, pues el espacio se tendrá que desalojar, en pocas palabras. Sí, y combinar las racionalidades, a quién quieres tener en la cárcel y a quién por razones sociales, por razones políticas. ¿A quién debes? ¿Quién realmente Sí. está justificado que esté en la cárcel para purgar los delitos que haya está cometido? Muy bien. Y otros que efectivamente pues saquemos a las personas que por realmente en esta imagen que tenemos el derecho que el Estado no desea ver en las cárceles a muchas personas por una serie de condiciones sociales o particulares. Oye, déjame ir al ámbito médico. Caray. Porque, a ver, ¿tú qué piensas del tema de la corrupción? El presidente dice que tienen que ir al psicólogo, en pocas palabras. Entonces, déjame presentar este fragmento del presidente López Obrador, que reiteró que no hay cabida para la corrupción, ya que estamos hablando de esto en su gobierno, pero lo que pidió a quienes son corruptos es que vayan al psicólogo. Déjame retomar este audio que nuestro equipo de producción nos propone para esta mesa. Los corruptos fuera, que ya busquen psicólogos para tratarse esa enfermedad de ambición al dinero, porque si no, no van a poder estar tranquilos, van a andar siempre muy nerviosos, como desquiciados, así como hay algunos que no aceptan la nueva realidad y quisieran que continuara lo mismo, que siguiera la robadera, el bandidaje oficial. Eso ya se acabó, se terminó. Bueno, es una variante, digamos, del entendimiento del tema de la corrupción. ¿Cómo ves? Pues no creo que sea correcto, la verdad, el juicio del presidente, con toda franqueza. Yo no creo que sea una condición psicológica. Si fuéramos a psicológico, hay gente que por la corrupción le generará más placer tener un superautomóvil
que pues, dormir tranquilo, pues son variables muy importantes a lo largo de la historia. Alguna persona pensará, mire, yo estaré todo lo intranquilo que tenga, pero la casa que tengo, el yate que tengo, el dineral que tengo. ¿Ya se sobrellevar el tema o qué? Ya, pues sí, yo estoy tan contento con eso que utilizo unas sustancias para pasarla bien. Digo, creo que es una condición de muchas variables. Yo creo que lo importante es otra vez, y regresamos al asunto que estamos tratando, más que una condición psicológica, es que tú sepas que tienes la posibilidad de ser atrapado efectivamente. Porque mira, con un país que tiene porcentajes de 96, 97% de corrupción, que tiene este andamiaje jurídico tan inadecuado. ¿De corrupción? De impunidad. Frente a hechos de corrupción. Frente a hechos de corrupción. Entonces, lo que México Evalúa sacó la semana pasada en esto de hallazgos, en fin, lo que se ha ido dando. Entonces, la verdad que los incentivos para delinquir, para ser corruptos, lo digo muy seriamente, pues son muy altos, ¿no? La probabilidad de ser atrapado, pues son altas. Y está feo que yo lo diga, vengo de una función jurisdiccional pero son muy bajas las posibilidades de ser atrapado. Entonces, o la posibilidad de salirte con la tuya es muy alta. Entonces, yo creo que eso es lo que debiéramos estar pensando. Tenemos un buen andamiaje jurídico, el Código Penal está bien establecido, el Código de Procedimientos, los jueces, los ministerios públicos, etcétera. Es decir, si yo inicio una investigación contra alguien por la comisión de un delito, tiene alguna probabilidad de que eso termine bien en términos procesales y esa persona detenida, sancionada. Bueno, yo creo que eso sí va desincentivando la realización de los delitos. Una apelación a la psicología, hombre, además yo vi que el presidente lo está tomando también un poco a broma en ese sentido cuando dijo de la realidad. Eso pues, está bien y tiene sentido para una charla así, pero como tema de política pública, pues no. Pues ahí están esos temas que hemos abordado esta mañana. Seguiremos, como siempre, en comunicación. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, esta gracias mañana. a ti. Gracias, José Ramón Cosío.